buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos. En este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Escuchamos. En aquellos días Jesús le dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados y dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús le dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente a su trono de gloria, ustedes también se sentarán en las 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán los últimos, y otros que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso Dios nos regala una palabra. Recuérdate que la palabra de Dios es la luz que viene a iluminar tu camino y mi camino. Es el pan que viene a alimentarnos con su palabra y su fe. Y es el fuego que llena nuestras vidas, de ese fuego del Espíritu Santo que nos llena de amor a nuestros corazones y nos permite decir Abba Padre, con el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. En este día hermoso el Señor nos trae una palabra. Dice la palabra de Dios que Jesús habla de que a los ricos se les será muy difícil entrar en el reino de los cielos y que es más fácil a un camello entrar por el ojo de la cerradura de una aguja que entrar el rico en el reino de los cielos. Esto no quiere decir que Jesús echa a un lado a las personas ricas para que entren en el reino del amor, en el reino de la paz. No. Esto quiere decir que nosotros, para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que despojarnos, desapegarnos, desapropiarnos de aquellas cosas que no nos permiten tener a Dios en primer lugar. Esto quiere decir que para poder alcanzar el reino de los cielos, recuérdate, Jesús le decía a sus discípulos: el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. ¿Y de dónde viene esto que Jesús dice que a los ricos se les será muy difícil entrar en el reino de los cielos? Es porque en el Evangelio de ayer hablaba Jesús con un joven rico que le decía que qué tiene que hacer para alcanzar el reino de los cielos. Y Jesús les dijo que venda todo y se los entregue a los pobres. Y dice la palabra de Dios que el joven oyó esta respuesta y con mucha tristeza, porque era terrateniente, es decir, tenía muchísimos bienes. ¿Y por qué le entró tristeza a este joven rico? Porque no quería ni desapropiarse ni desinstalarse de sus bienes. Eso puede pasar también en nosotros. Nuestros corazones pueden estar apegados a ídolos. Muchas veces pueden ser ídolos materiales o muchas veces ídolos personales. Nuestra felicidad muchas veces la ponemos en manos del dinero, en manos de aquellas ganancias o de aquella posición, aquel prestigio, aquella profesión. Y entonces nos olvidamos quién es el Dios Todopoderoso. Y recuérdate que nos los dice Jesús, nos los dice en Deuteronomio: escucha, Israel, amarás a
a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de sacar todo lo que no es Dios de nuestras vidas y dejar a un lado aquellos dioses que nos hemos creado desde siempre en nuestras vidas. Muchas veces el Dios del dinero, el Dios de la venganza, el Dios del yoísmo, del orgullo. Muchas veces también endiosamos a personas, y cuando estas personas se alejan de nosotros o ya no nos buscan, entendemos que el mundo se nos viene arriba. ¿Por qué? Porque nuestros corazones tienden a estar muy apegados de las cosas y de las personas que no son Dios. Y dice San Agustín, ¿quién podrá llenar el corazón del hombre? Solo Dios. Solo Dios, que es infinito, puede llenar nuestros corazones, porque nuestros corazones son infinitos. Y solo un infinito puede llenarlo de amor. Pero mira qué hermoso es saber que cuando los discípulos, al escuchar esto, que solamente que se le hará muy difícil entrar en el reino de los cielos a estas personas apegadas a estos dioses, a estos apegos, los discípulos se quedan asombrados. Dice la palabra de Dios en el versículo 25, que al escuchar esto los discípulos se quedan asombrados. Entonces Jesús le preguntan a Jesús, ¿y entonces quién podrá salvarse? Porque si los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos, si el que haya pegado a las cosas materiales, a que tenemos otros dioses que no es Dios, no podemos entrar en el reino de los cielos, entonces dicen los discípulos, ¿y quién podrá salvarse entonces, Señor? Y Jesús dice la palabra de Dios en el versículo 26, que es hermoso esta noticia. Dice que Jesús fijándose en ellos y mirándolo a los ojos, qué hermosa acción de nuestro Señor. Jesús se fija en ti y en mí y nos mira a los ojos, con esos ojos de ternura, con esos ojos de amor. Y viene Jesús, dice que lo mira a los ojos y le dice, Jesús le responde, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Qué gran noticia nos trae este evangelio en el día de hoy. Quizás tú y yo pensamos que al estar apegado a cosas que no son Dios, al estar aferrado a las cosas terrenales de este mundo y no poner los ojos en el cielo, en algún momento nos llegan tristezas y quizás pensamos que no vamos a alcanzar la salvación. Es decir, que no vamos a alcanzar a que Jesús pueda morar en nuestros corazones y que pueda venir a reinar y a rectificar nuestras vidas. Sin embargo, en este evangelio es el mismo Jesús que le dice a sus discípulos, y en este día te lo dice a ti y a mí. Nos mira a los ojos y nos dice, ¿quién podrá salvarse? Le preguntan los discípulos, y Jesús responde mirándonos a los ojos, con esos ojos llenos de amor, de ternura, de fe y de esperanza. Nos mira a ti y a mí, nos dice, para Dios nada es imposible. Qué hermosa noticia, hermanos. Pero para Dios nada es imposible lo han dicho en varios sitios del evangelio. Lo profesó Job en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2, dice, te conocía de oídos, mi Dios, mi Señor, dice Job. Después de tantas tribulaciones, recuérdate que Job pasó muchísima tribulación, y hasta se le dice que el santo de la paciencia, porque en medio de las tribulaciones confió siempre en el Señor. En medio de que se le quitaron los hijos, perdió muchas cosas materiales, Job se mantuvo esperanzado en la paciencia, en esa paciencia que nos dice Santa Teresita, que todo lo alcanza. Y dice en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2, dice, reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. ¡Wow! ¡Qué noticia más hermosa! Jesús hoy nos dice a ti y a mí, nada es imposible para mi Padre. Pero también Job lo gritó, yo reconozco, Señor, que para ti nada es imposible y que tus proyectos se cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas de nuestro Dios, lo que Dios te ha prometido a ti y a mí, se cumplen. Porque quizás tú y yo pensamos que eso es imposible. Qué imposible que nosotros podamos despegarnos de las cosas de este mundo. Qué imposible yo poder alcanzar esa promesa que Dios me ha hecho en mi vida, de que va a transformar mi vida, de que me va a dar una vida llena de esperanza y de fe, que me debo de abandonar en sus manos y dejar que Él sea quien lleve mi vida. Sin embargo, hoy también Job grita, en el capítulo 42, versículo 2, dice, reconozco, es decir, que Job reconoce que para Dios nada es imposible. Pero también tú sabes dónde nos habla de esta fe, y también nos lo dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, versículo 17, dice Jeremías, oh Señor Yahvé, Dios y Señor del cielo y de la tierra,
Para ti nada es imposible. Qué hermoso es saber que ya en el Antiguo Testamento Job nos dice que para Dios nada es imposible. También nos lo dice Jeremías. Dice que reconoce que es el Dios, el Señor del cielo, de la tierra, que es el poderoso, el que tiene la fuerza para hacerlo todo, que a través de la fuerza de su brazo y de su poder, que es omnipotente, para Él nada es imposible. También lo reconoció en la oración que hace Jeremías a Yahvé. Pero también nos lo recuerda en Lucas. Recuérdate, en el capítulo 1, versículo 36, dice que Lucas, el ángel, le dice a nuestra Madre María cuando le anuncia la anunciación de que ella iba a ser la Madre de Dios. Y María le pregunta, ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? Y dice el ángel, concebirás y darás a luz por medio del Espíritu Santo. El Señor se posará en ti, hallado gracia en ti, concebirás y darás a luz y le pondrá por nombre Emmanuel. Pero también le dice el ángel, mira, ya tu prima Isabel, la que está en la vejez, ha tenido y ha concebido un hijo en la edad de la vejez y ya tiene 6 meses de embarazo, porque para Dios nada es imposible. Qué hermoso es saber que estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos cuando ellos le preguntan que sí, que quién se podrá salvar, Jesús lo mira a los ojos y te dice a ti y a mí que para Dios nada es imposible. Pero también nos lo recuerda en el libro de Génesis. En el libro de Génesis también nos habla de este milagro de Sara. Dice en el capítulo 18, versículo 14, dice, cuando Sara, la esposa de Abraham, ellos eran muy mayores y Sara era estéril. Sara decía, ¿cómo yo siendo tan mayor y Abraham tan mayor y ya nosotros estamos secos? Y dice que ese ángel fue y le dio esa promesa. Y le dijo a Sara hasta que iban a concebir y que en 1 año ellos iban a ver ese hijo que Sara iba a tener. ¿Y sabe qué pasó con Sara? Se puso a reírse. Se reía porque Sara decía, pero yo soy una persona muy mayor. Soy una anciana. Ya mi parte fértil ya está muerta. Y dice el ángel, ¿y de acaso en el versículo 14, capítulo 18 del Génesis, dice, ¿y acaso hay algo imposible para Yahvé? Verdaderamente vas a concebir en tu vejez y tendrás un hijo, le dice el ángel. Y Sara vio esa promesa y Abraham también. Qué hermoso es saber que esto que Jesús nos dice en este evangelio de que para Dios nada es imposible, nos lo presenta en el libro de Génesis con Sara, nos lo presenta Job, nos lo presenta Jeremías y también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, recuérdate, capítulo 11, versículo 11 dice que la fe, qué hermoso, hermano, Dios nos llama a la fe, a una fe firme en Él, a una fe que alcance la paciencia para luego a través de la paciencia tener la madurez y poder alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Porque nosotros somos hijos de un rey. Nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios nos ha redimido y nos dio un espíritu de fortaleza. Un espíritu que nos permite gritar, Abba, Padre. Vamos a tener una herencia. Y dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 11 dice, la fe es aferrarse a lo que se espera y la certeza de lo que no se puede ver. Hoy el Señor nos invita a la fe, a tener fe de que Él es el que lleva nuestras vidas. Él es el que lleva nuestra historia, la historia de nuestras familias, la historia de nuestros hijos, nuestra propia historia. Y en nuestras vidas se va a cumplir su plan de salvación. Él quiere que tú y yo nos salvemos. ¿Pero qué es salvarse? Salvarnos es declarar en tu vida y en mi vida que el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, es nuestro Señor. Y declarar entonces que con ese amor y esa gracia de que Jesús nos redime, entonces podamos tener una fe firme que nos permita poder seguir en este peregrinar agarrados, abandonados y esperanzados en las manos del Dios del amor, del Dios de la ternura. Así que yo te invito a que pases feliz resto del día. En este día te invito a que repita este estribillo del abandono. Dice, todo lo acepto con amor, que se haga tu voluntad. En tus manos me entrego en silencio y paz. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Comparte el video con todos.
todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.